Hay nubes que anticipan buena radio. Nube de Palabras. Los sábados a las 17 con Diego Seigman y Carlos Manzoni. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Aquí Diego Seigman y ya mismo saludo a Charlie, el Cóndor Manzoni. Cóndor querido, ¿cómo estás? Buenas tardes, Diego. Buenas tardes, oyentes. ¿Cómo están? Muy bien. Preparado para alargar cuando vos quieras. Cuando usted quiera, señor. Vamos a alargar con un tema que es que todo el mundo está obsesionado con cómo se puede vivir más, con qué alimento y con qué ejercicio. Bueno, ¿por qué no nos detenemos un minuto a pensar cómo vivir mejor, sobre todo después de tal o cual edad? Como se ha corrido todos los márgenes de edad, lo que era ser, entre comillas, viejo antes, hoy no lo es. Como todos, y si tenemos suerte, estaremos allí. Vamos a hablar con Diego Bernardini, que es doctor en gerontología, se ha especializado en el tema en geriatría, gerontología, y tiene unos puntos de vista súper interesantes para compartir, además de lo que pasa a nivel global con esto, qué está pasando, cómo se encara la problemática de adultos mayores, personas grandes, en otros lugares. Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Carlos? Gracias por la invitación. Bueno, acá todavía estamos medio atrapados en las etiquetas, en los estereotipos y peleándonos por cómo se dice adulto mayor, viejo, qué estigmatiza, cómo debemos plantear este tema. Mira, vos lo dijiste, las etiquetas están de alguna manera normatizando nuestra forma de vida y son etiquetas que en general están ancladas en un indicador muy rígido, muy duro, como es la edad, que al mismo tiempo hoy nos está mostrando que en esta sociedad del conocimiento, esta sociedad del siglo XXI ya no nos define. Entonces, hoy hablar de una persona mayor es un concepto que de alguna manera podría quedar limitado a lo que es el aspecto administrativo, que también está anclado en ese rito de paso, si se quiere, que es la jubilación. Pero hoy las personas, ya la edad cronológica no nos define. Nos definen nuestras experiencias, nuestros gustos, nuestros deseos. Y hoy estamos viviendo más, como dijiste, pero también estamos viviendo mejor. Entonces, anclarnos en la edad ya no es algo tan representativo de lo que es nuestras vidas en esta etapa. Sin embargo, y le doy paso a Charlie, todavía vemos como, por ejemplo, en los informativos se dice, un ladrón atacó a un jubilado. Se lo define por si es un trabajador o si está jubilado. Para no decirle viejo, porque si no le dirían viejo. ¿Qué pasa con esa categoría? Vos decís que es meramente administrativa hoy. ¿Cómo le diríamos a alguien de 70, de 75 o de 65 años? ¿Cómo se llama? Vos ahora sos periodista y no médico. ¿Cómo te referís a él o a ella? Yo le diría el señor o la señora, claro, tanto de determinada edad, porque vos lo dijiste, la jubilación, el retiro, tiene que ver con uno de los tantos aspectos de nuestra vida. Pero claro, con esta normatización, naturalización de la que estábamos hablando, parecería ser que después de determinada edad todos nos convertimos en jubilados. Y la realidad es que si bien a medida que tenemos más edad vamos trabajando menos, no toda persona mayor de, pongámosle, 62, 65 años deja de trabajar. Es como pensar que todas las personas, como en términos administrativos, de 15 a 60 años son productivas y sabemos que hay muchos que no trabajan. Entonces, por eso, me parece que tenemos que respetar, porque detrás de ese nombre, Diego, detrás de ese nombre está la historia de esa persona, está ese curso vital, está esos gustos, esas experiencias que mencionamos y que no deberían quedar reducidas a la categoría jubilado, que al mismo tiempo se relaciona a la productividad, como de nuevo, como si toda persona mayor de 65 años no fuese productiva. Charlie. Bien, Diego, ahora también hay una cuestión de aceptación, tampoco negar el paso del tiempo en el sentido de que con cierta edad aparecen ciertas enfermedades, ¿no? Digo, eso no se puede negar. Antes se decía, si a los 40 te levantás y no tenés un dolor, preocupate porque estás muerto. Yo creo que esa frontera se ha corrido a los 50, queremos pensar, pero no importa, más allá de esa anécdota. También digo, hay que ver cómo se va tratando todo ese tipo de enfermedades que son nuevas para el que empieza a atravesar cierta edad.
Vos lo dijiste, mira, muchas veces me preguntan, pero doctor, antes no había tanta demencia, tanto Alzheimer. Claro, antes no vivíamos tanto, es la realidad. Con este corrimiento que ha habido de la longevidad han aparecido nuevos desafíos, pero la mayor parte de las personas, Carlos, viven con las personas mayores, ¿no? Hablamos de personas mayores, viven con un nivel de autonomía, de libertad, de salud, de alguna manera, que les permite tener una calidad de vida bastante óptima. Por supuesto, a mayor edad, mayor presencia de lo que vos decías, enfermedades crónicas no transmisibles, que son las que se relacionan con nuestra forma de vida, con nuestros estilos de vida. Sedentarismo, mala nutrición, falta de relaciones sociales, falta de proyecto de vida, bueno, todo eso está vinculado al consumo de tabaco, a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad cardiovascular y demás. Ahora bien, ¿cuáles son las buenas noticias? Bueno, las buenas noticias son que hoy sabemos que para la mayoría de nosotros esa longevidad es más cierto que incierto. Mirá, te doy un dato duro. Hoy una persona de 70 años apenas tiene el 2% de posibilidades de morir ese año. Esto ocurría en el año 40 con una persona de 56 años. Esto es lo que vos decías, cómo se ha corrido esa frontera. Entonces, bueno, hoy estamos siendo testigos y al mismo tiempo protagonistas de un fenómeno nuevo que es la nueva longevidad, que no solo significa vivir más, sino vivir mejor, vivir con bienestar, vivir integrados, vivir partícipes. Y un dato duro más, y con esto cierro la idea. En Argentina tenés 7 millones de personas de más de 60 años que votan. Imagínate cómo van a condicionar o cómo podrían potencialmente condicionar nuestra sociedad. Estamos hablando con Diego Bernardini, que es especializado en gerontología. Vamos a casos concretos. ¿Cuáles son las dificultades más grandes que estás viendo en Argentina y si querés contrastarlas con prácticas, usos y costumbres de otros países? Doy un ejemplo. Hay un momento en donde las personas son en general autoválidas o viven con un grupo familiar o con una pareja o con alguien y hay un momento en donde la autovalidez se pierde. ¿Cuáles son las opciones que no sean la habitual, que es geriátrico o residenciales para mayores? Mira, vos diste, si se quiere, en la tecla. Ese es el gran desafío que hoy tenemos y que es global, no solo de Argentina, que es el cuidado de la dependencia. O sea, cuando vos a una persona le preguntás dónde perdió su bienestar, su calidad de vida, es cuando necesitó ayuda para lo que la mayoría de nosotros hicimos esta mañana, que fue salir de la cama, transferirnos al servicio o al baño, asearnos, vestirnos, desayunar. Esas son las actividades de la vida diaria. Cuando necesitamos a alguien que nos ayude para eso, literalmente nuestra calidad de vida cae en picada. Y ahí es donde entra el cuidado. ¿Qué es el cuidado? Es este apoyo. ¿Y cómo está brindado el cuidado hoy? Vos preguntabas si hay otras alternativas a la residencia. Bueno, hoy el cuidado, primero que es algo invisible porque está muy poco estudiado, sobre todo en nuestro país, es una tarea que es netamente femenina, lo hacen las mujeres en un 80%. Por lo tanto, esto recae en roles familiares, esposas, compañeras, hijas, nietas, que muchas veces deben dejar su trabajo, deben dejar el cuidado de sus hijos, de su familia. Y por lo tanto, no solo es un trabajo que no es reconocido, sino que no es pago. Este es el gran desafío. A ver, en términos generales, la presencia del Estado va a ser fundamental. Y acá lo que está faltando, justo que me decías, contrastar con otras situaciones, es que el Estado debería estar y va a tener que estar más presente. Pero también nosotros como personas, como individuos, tenemos que saber dos cosas. Primero, que vamos a pasar una parte de nuestra vida importantemente en soledad. Por lo tanto, tenemos que aprender como personas a convivir con ese espacio de soledad personal, un espacio de vida que nos pertenece a cada uno. El segundo... ¿Por qué lo decís? Perdóname, porque todo el mundo se quedó pensando, ¿qué quiere decir eso? ¿Por qué vamos a estar necesariamente solos? Porque ese es uno de los grandes desafíos, es la figura que hoy se conoce como soledad indeseada. A ver, siempre hubo personas solitarias, todos hemos conocido a personas solitarias, vivieron solitarias, crecieron solitarias y posiblemente vivan sus últimos días solitarios. Pero hay otras personas, la mayoría, que se van a encontrar con esa situación indeseada que significa la soledad. Y esto es las personas que se han separado, las que han enviudado, los que los hijos se han ido o han migrado.
Y esto es una realidad. Esto es una realidad que hoy es tema de agenda en Europa, por ejemplo. Eso se está estudiando mucho, inclusive desde los puntos del costo económico. Mirá, un dato. En Reino Unido hay una hotline, una línea permanente 24/7 para atender a personas que están en situación de soledad. Recibe 10.000 llamados semanales, para que te des una idea. En España, donde me tocó ser médico para el Sistema Nacional de España, yo te puedo asegurar que de 30 consultas médicas, y esto también son datos públicos, 20 de ellas, 2/3, son temas sociales / administrativos. Personas que van al médico en muchos casos porque necesitan hablar y compartir. Eso es la soledad indeseada. Y te digo un dato más dramático todavía. Cada tanto, todavía por suerte en Argentina, pero muy seguido, por ejemplo, en España, nos anoticiamos por los medios de personas, vecinos, que han sido descubiertos fallecidos en su casa después de muchos días, porque la correspondencia se acumuló, porque los diarios no fueron recogidos, o porque no la vieron más en el barrio a la señora o al señor. Bueno, eso es un gran desafío. Ese es un gran desafío. Y en esto el segundo punto que te estaba comentando. Todos nosotros en algún momento de nuestras vidas vamos a tener que cuidar posiblemente. Sobre todo los que estamos en los 40 largos, los 50, la llamada generación sándwich, que estamos con nuestros hijos chicos o terminándolos de criar y estamos viendo qué va a pasar con el cuidado de nuestros padres. Es todo un desafío. Charlie. Diego, me preguntaba en la previa qué se puede hacer. Alguna vez algún preparador físico me decía sobre todo tener siempre muy activas las piernas, ¿no? Es como una cuestión, vos decías, cuando a alguien tienen que ayudarlo en las cosas básicas como levantarse, ir al baño, ¿verdad? Bueno, y también está muy vinculado a eso, a la movilidad. Como que una barrera es cuando empiezan a fallar las piernas, ¿no? Allí hay algún trabajo especial. Hoy se habla mucho de la gimnasia, de si conviene hacer pesas a los adultos mayores, si no. Sí, mira, hay un par de datos. El primero es que a medida que vamos cumpliendo años, vamos perdiendo tejido muscular. Es lo que en términos técnicos se llama sarcopenia, y esto, digamos, de alguna manera facilita la aparición de fragilidad, que es ni más ni menos que un estado clínico como el que te representa la palabra fragilidad, ¿no? Una copa de cristal que cambio de temperatura, golpecito, movimiento fuerte y se rompe. Y esto ocurre a partir de los 40 años, donde se va perdiendo aproximadamente 35, 40 años, donde se pierde entre el 8 y el 10% de la masa muscular. O sea que el primer dato importante, podemos empezar a prevenirlo, digamos, mucho antes que esto ocurra. ¿Por qué? Porque a partir de los 60 ya esta pérdida de masa muscular es más significativa. Ahora bien, ¿qué podemos hacer con esto? Sí, perfectamente, podemos entrenar. Hoy la actividad física es fundamental, y fundamentalmente el trabajo de pesas, de sobrecarga, que vos hablabas, el del gimnasio, Carlos, el que hacemos ahí. Esto es muy importante. De hecho, el año pasado se publicó un paper también muy interesante que decía que, por ejemplo, las personas que andaban en bicicleta respecto de las que corrían, tenían mejor funcionalidad por la fuerza en sus piernas. Pero hay un dato muy interesante en esto, y de esto se está investigando mucho y lo está liderando un colega nuestro, el doctor Manuel Montero Dazo, que está en Canadá. Él dirige el laboratorio, escuchen esto, de marcha y cognición. O sea, hoy se sabe que la velocidad de la marcha, la mecánica, la velocidad de cómo caminamos las personas después de determinada edad, correlaciona directamente con el estado cognitivo de esa persona. Entonces, fíjate qué importante sería poder, por ejemplo, como política pública, favorecer espacios, favorecer lugares, favorecer todo lo que tiene que ver con la actividad física para las personas mayores. Porque sabemos que esas personas mayores van a vivir más, y la idea es que vivan lo mejor, lo más sano posible, porque si no, desde el punto de vista de la política pública, van a ser recursos que en lugar de poner en educación o en infraestructura, vamos a tener que ponerlos en salud. Mejor entonces, camina, mejor piensa, Diego, ¿estás diciendo básicamente eso? Sí, mejor camina, y también con la velocidad. A ver, ¿cómo si vemos a alguien que puede caminar ligero, eso significa que cognitivamente va a estar mejor? Exactamente. Mira, ¿por qué? Porque hay una prueba que se hizo muy interesantemente en Suecia hace muchos años, donde había un grupo de kinesiólogos que tenían la sala de espera a una cierta distancia del gimnasio. Y estos kinesiólogos lo que notaron fue que cuando iban a buscar a los pacientes mayores y los llevaban al gimnasio,
iban hablando con esos pacientes, cómo le va, qué tal, cómo amaneció y bla, bla, bla. Y vieron que un grupo de estos pacientes, mientras hablaban, necesitaban detenerse, necesitaban parar, o sea, no podían hacer la doble tarea conjunta de hablar, mantener una conversación y caminar. Y lo que vieron fueron que esas personas que necesitaban detenerse eran las que primero se deterioraban cognitivamente, tenían mayor hospitalización y por supuesto tenían muerte prematura. Ese es un trabajo publicado que fue un parteaguas, ¿no? Pero bueno, a lo que vamos es a esto. Hay que preocuparse cuando uno ve a una persona mayor caminando muy lenta, arrastrando los pies, con problemas de equilibrio. Eso correlaciona con mayor probabilidad de caídas, internación, con, por supuesto, peores resultados en salud y, como digo, muerte prematura. Y esto se puede prevenir, hoy lo sabemos, está investigado. Bueno, y demos un paso más en la misma dirección, porque uno que va al gimnasio, bueno, de toda la vida, Charlie también, y la mayoría o gran parte de quienes nos escuchan, ahora, cada vez se ve gente más grande en el gimnasio que hace, no sé, en los 80, qué sé yo, 90, era más privativo de una cuestión mera estética o funcional, pero de gente mucho más joven. Y cada vez es cierto que se ve gente grande en el gimnasio, incluso haciendo cintas o musculación. ¿Cuál es tu recomendación concreta para aquel que tiene un familiar o que nos está escuchando y tiene prejuicio del gimnasio, o qué otra cosa además del gimnasio puede hacer, y sobre todo el tema del fortalecimiento de los cuádriceps, supongo, de las piernas en general? Hoy hay que entender que el movimiento, de alguna manera, si fuese, y esto ya lo dijo una persona, un científico hace mucho tiempo, si fuese una píldora, el movimiento, la actividad física sería la píldora más vendida del mundo. Hoy sabemos que el movimiento, correlaciona con ese bienestar y con esa expectativa de vida. Pero sabemos también que a medida que nos hacemos mayores, así como hacemos las actividades físicas aeróbicas, caminar, correr, nadar, y que tiene que ver con el aspecto cardiovascular, a medida que nos hacemos mayores tenemos que introducir dos aspectos fundamentales. Uno es la fuerza, de la cual veníamos hablando, y el otro es el equilibrio. Ejemplo, cada vez en más capitales, en más ciudades del mundo, vemos en los parques públicos las actividades de Tai Chi, lo que es esa meditación en movimiento oriental. Bueno, eso hoy también está evidenciado desde la investigación que facilita. Ahora, ¿qué es lo importante? Lo importante me parece que el mensaje... Para ahí vos lo decís el Tai Chi por el equilibrio. Correcto, por el equilibrio, correcto. Hoy el mensaje que podríamos dejar, como se suele decir, para que se lleven a casa, es que la salud, a medida que nos hacemos mayores, es el capital más valioso, porque con salud podemos ver a nuestros amigos, podemos, si tenemos, cuidar o salir con nuestros nietos, podemos ir al teatro, podemos de alguna manera tener independencia, autonomía, libertad. Cuando la salud de alguna manera se altera, todo eso se pierde. Y lo interesante de esto es que hoy podemos invertir en ese capital, así como ponemos, digamos, dinero o juntamos quien puede una propiedad o una colección de libros o una colección de música. Bueno, la salud es un capital. ¿Cómo invertimos? Invertimos con actividad física, invertimos con una determinada nutrición, invertimos con vínculos emocionales, con relaciones, porque las relaciones van cambiando como cambia nuestra vida a medida que pasa el tiempo, y sobre todo cuando se fueron nuestros hijos de casa o cuando nos separamos o cuando enviudamos. Entonces hay que reemplazar y tener esa cultura de conocer personas nuevas, de buscar vínculos, de buscar actividades. Un dato más, mira, entre los 65 años y los 95, que la mitad de los que andamos por los 50 probablemente lleguemos a esos 95, hay... ¿Cuánto vamos a, perdóname, ya que te metiste en el tema, sí. Maxi, nuestro productor, ¿cuántos años tiene? ¿55? Yo tengo 38. Charlie Manzoni tiene, ¿cuántos tiene? 37. Bien, ¿cuánto vamos a vivir? En este momento tirá las cartas. Diego es un gerontólogo que estudió en los mejores lugares del mundo, pero los medios son muy terribles y obligan a este tipo de mezquindad. ¿Cuánto viviré? Hablando en serio, ¿cuánto va a vivir alguien que tiene, no sé, 50 y pico de años hoy y más o menos se cuida? Mira, hoy y estas son tendencias, son proyecciones, son investigaciones. Los que estamos, yo tengo 56, los que estamos ahí en los 55, en los 50,
las tendencias dicen que la mitad de nosotros vamos a celebrar nuestro cumpleaños número 95. De hoy a una persona que tiene, pongámosle, 65 años en un país como Argentina, le quedan por delante cerca de 24 a 25 años. ¿El que tiene 65? Por ejemplo, sí, mira. Este es el momento en que todo el mundo en el estudio acá dejó de hacer lo que estaba haciendo y levantan la cabeza porque todo el mundo hace... Hombre, todo el mundo en un momento agarra la calculadora, suma, resta, agarra, infla un poquito, ajusta a la baja, ajusta a la alta. Después nos puede caer un piano como los dibujos animados, pero 90 años se puede vivir ahora, más o menos. Mira, sí, te doy otro dato. Siempre hablando, a ver, de un entorno como puede ser una ciudad, y pensemos que hoy la mayor parte de nosotros vivimos en ciudades grandes, medias o pequeñas, pero ámbito urbano. Y esto significa medidas de saneamiento, un cierto acceso al sistema sanitario, ciertas cuestiones vinculadas a la seguridad, bueno, un ecosistema medianamente desarrollado. Pero hoy, de 4 personas que viven en ese entorno de 80 años, 3 van a llegar a los 85, 2 van a llegar a los 90 y 1 a los 95. Y las personas que hoy están naciendo, los que hoy nacen, la mitad se estima que van a cumplir 100 años. ¿Querés un dato de Argentina? Mira, en el censo 2010 se identificaron cerca de 6.000 personas centenarias, o sea, de 100 años o más. Se esperaba que para el próximo, o sea, para lo que iba a ser el censo 2020, se calculaba que habría 9.000 centenarios. ¿Sabés qué dato nos arrojó el censo del año pasado? A ver. 15.000 en Argentina. 15.000 centenarios. Muy breve. ¿Qué le dirías a la gente que nos está escuchando mentira? Por ejemplo, a mí o a muchos otros, supongo que también, que dicen, mi abuela vivió tanto, mi abuelo vivió tanto, o sea, mi promedio, como si nuestros abuelos o la edad de fallecimiento de abuelos y padres fuera lo que nos va a un poco a marcar la pauta de cuánto nosotros viviremos. ¿Cuánto es vinculante eso? Mira, justamente, mi abuela vivió más de 100 años, pero hoy la genética también está estudiado, apenas explica 1/3 de la longevidad, un 28%. El resto, la mayor parte, es estilo de vida. Datazo ese final, ¿eh? Sí, es estilo de vida. Cuánto nos movemos, cómo comemos, si espiritualidad y algo muy importante que da para mucho más, propósito de vida. Cómo planteamos nuestra vida en largo plazo, como una maratón, como un corredor de maratón. Diego, ha sido un gusto hablar con vos. Es Diego Bernardini, médico especialista en gerontología, máster, ha estudiado en todos los lugares, de hecho ahora no está en Argentina. ¿Dónde se puede leer artículos tuyos, leer, seguirte? ¿Cómo es eso? Mira, yo tengo, la cuenta de Instagram, que es Dr. Bernardini, por supuesto el sitio de internet, que es diegobernardini.com, y después, hay un libro, mi último libro publicado, con un gran representante de la nueva longevidad, prologado por el Dr. Cormillot, que es La segunda mitad, por Editorial Aguilar, yo creo que hoy en internet está todo, así que ahí pueden encontrar entrevistas, escritos, quincenalmente escribo, una vez por mes escribo para Infobae, columnas, estoy presente por varios lados. Bien, Diego Bernardini, muchísimas gracias. Un gusto a ustedes, Diego. Carlos, un abrazo.